Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hemos preparado este webinar para hablar sobre la manipulación de cargas en los procesos de producción, tanto en la industria química como en la industria farmacéutica. Para hacerlo lo haremos desde dos puntos de vista. El primero, la ergonomía y la seguridad, y el segundo, la productividad. Propondremos soluciones para mejorar la ergonomía y la seguridad de las personas, manteniendo o incluso mejorando la productividad de los procesos. Para hacerlo, estoy con Enric y con Carlas. Los tres formamos el departamento de ventas. Recibamos vuestras consultas, las estudiaremos y propondremos una solución, la solución que más encaje en cada caso. Enric se encarga de la zona de Levante y Andalucía. Carlas se encarga de gestionar la zona norte, gestionar la zona centro del país. Aquí en pantalla tenéis nuestros datos por si nos queréis contactar. Y empezaremos viendo la agenda que tenemos preparada para hoy. La hemos dividido en cinco bloques. Para empezar, hablaremos de la necesidad de una manipulación segura en la producción farmacéutica y química. En el bloque 2 veremos el flujo del proceso productivo y los distintos desafíos que hay en términos de manipulación de cargas. En el siguiente bloque os explicaré las soluciones que desde TAVI podemos aportar para resolver estos desafíos. En el cuarto haremos una demo en vivo con algunos de nuestros equipos. Y para terminar, abriremos un turno de preguntas y respuestas para resolver todas vuestras dudas. Antes de entrar en materia, nos gustaría explicaros quiénes somos nosotros como empresa. Y lo haremos utilizando un vídeo. En TAVI nos dedicamos a ofrecer soluciones a las empresas que quieren mejorar para tener empleados más sanos y mejorar la productividad. TAVI es una empresa sueca y tanto la fabricación de nuestros equipos se desarrolla en Kungsbacka, una ciudad al suroeste de Suecia. Desde el año pasado, TAVI se ha unido a la familia Piab, la división de manipulación ergonómica. Otras divisiones de la compañía se dedican al transporte de materia por vacío y por vacío. En el vídeo que os aparece en pantalla podéis ver tanto las instalaciones como algunos de nuestros manipuladores funcionando. Entramos ya en el bloque 1, donde veremos el por qué necesitamos que las manipulaciones de carga sean seguras, especialmente en vuestro sector, el químico y el farmacéutico. A pesar de que los sectores de farma y química son sectores muy distintos entre sí, tienen algunos retos en común. Normativas de seguridad muy estrictas al usarse productos que pueden ser peligrosos. Las manipulaciones, pesajes deben ser muy precisas y eficaces para lograr que el producto final tenga la calidad requerida. La seguridad y la salud del personal, porque como hemos dicho en el punto 1, los productos usados pueden ser peligrosos. Volviendo al primer reto, el de la estricta normativa de seguridad, vamos a analizar los motivos de por qué es necesaria tal normativa. El hecho de usar sustancias peligrosas riesgo de explosiones, por lo que la seguridad es de suma importancia. Según la naturaleza que realiza en cada parte del proceso, las áreas de trabajo se clasifican en zonas y cada zona tiene unas particularidades. Cualquier manipulación defectuosa del producto puede provocar que se contamine y que, por tanto, debamos descartarlo, con todo lo que ello supone a nivel de tiempo y dinero. Si se produce una fuga de producto químico en la propia planta o bien al exterior, las consecuencias pueden ser graves. Enfermedad de los trabajadores, contaminación del entorno exterior, paradas largas de producción o incluso mala publicidad para la empresa. La precisión y la eficacia es un reto importante, porque muchas veces es muy difícil encontrar el equilibrio entre ser preciso y mantener un ritmo productivo elevado. Para conseguir se debe desarrollar un planning de producción y un flujo de procesos muy detallado y meticuloso. No obstante, se puede mejorar la precisión sin perjudicar la eficacia o la productividad.
Para cumplir con las normativas sanitarias y resolver algunos de los retos comentados hasta ahora, vamos a recurrir a la instalación de equipos fabricados en acero inoxidable o equipos con certificación ATEX. La seguridad y la salud de la plantilla es imprescindible para el buen funcionamiento de la empresa a corto, medio y largo plazo. Sin un equipo de personas sanas, la producción puede ser óptima. Además, en los sectores que estamos hoy, la manipulación segura de la materia prima es aún más importante. Los artículos deben moverse con mucha precaución y a la vez se debe mantener un ritmo alto para no afectar al proceso. Debemos tener muy en cuenta ese factor, la ergonomía en la manipulación de cargas peligrosas. En procesos como el picking, el pesaje o el vaciado de producto, la manipulación que se realiza es manual y la mayoría de los que se producen tanto en farma como en química se deben a que la persona que manipula no está siguiendo los protocolos de seguridad. Entonces, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Es posible mantener la seguridad de los empleados al tiempo que se mantiene la eficiencia y se cumple con la normativa? La respuesta es sí. Podemos hacerlo reduciendo costes. Luego veremos cómo. Ahora vamos a ver un flujo de un proceso de producción que estoy seguro que muchos de vosotros reconocéis, aunque sea una parte de él. Evidentemente es un gráfico simplificado, pero que sí nos sirve para detectar esos puntos donde se realizan manipulaciones de cargas. Distinguimos 4 puntos, que son en los que más habitualmente se realiza manipulación de cargas y pueden presentar dificultades. Trasvase de pallets de madera a pallets de plástico para entrar en zonas limpias. Diferentes fases del proceso como pesaje, vaciado de sacos, cajas o bidones a tolvas y reactores. Descarga y picking, momento en el que seleccionamos los artículos que deben entrar en la zona de producción. Y luego embalaje, paletización y picking. Muchos de los productos finalizados se envasan y el embalaje viene en forma de bobina. La máquina manual. El producto final sale en forma de caja o saco y debe paletizarse. Si a la hora de expeditar debemos hacer picking, también se debe manipular la carga manualmente. Por todos los de describir, desde TAVI podemos ofrecer soluciones que luego veremos. Entramos ahora en el bloque 2, donde veremos cómo podemos resolver los desafíos que hemos visto en el bloque 1. ¿Qué soluciones existen? Pues una solución puede ser formar a los empleados para que tengan siempre en mente que la seguridad es la prioridad número 1. No obstante, no es fácil mantener esto siempre presente durante su día a día. Otra opción es la instalación de equipos de elevación que permitan a los trabajadores realizar sus tareas de forma fácil y segura. Y decimos segura porque los esfuerzos físicos que deberán realizar son muy inferiores a los que realizan con una manipulación 100% manual y, por tanto, también el riesgo de lesión es muy inferior. Lo ideal sería automatizar al 100% el proceso de manipulación de cargas, pero como ya sabemos, no siempre es posible. A veces por coste, a veces por el tipo de manipulación o porque no podemos parar la producción durante los días que se tarda en hacer una instalación de tal calibre. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir al máximo la manipulación de cargas manual, sin afectar a la productividad, ni a la seguridad, ni a la precisión. Y una vez más, esto lo podemos conseguir con los equipos de elevación TAVI, para la manipulación de sacos, cajas, bidones, bobinas y otras cargas en entornos muy exigentes. Cada manipulación tiene unas particularidades concretas, especialmente en los sectores en los que trabajáis. Para asegurar que el equipo que proponemos es el más adecuado, realizaremos un estudio tanto de la carga que debemos manipular como de la ubicación donde debe instalarse el equipo. Una vez tengamos todos los datos, os plantearemos una propuesta que seguro va a ayudaros a mejorar la seguridad, ergonomía y productividad. En este bloque veremos de nuevo las zonas más problemáticas y cómo podemos mejorar la manipulación de cargas con equipos de elevación ergonómicos. Empecemos hablando de nuestros manipuladores por vacío, que son muy fácilmente integrables en los distintos procesos de las empresas de estos sectores. Nuestras soluciones son un primer paso desde la manipulación totalmente manual, que es ineficiente y poco segura, es decir, hasta una totalmente automatizada, que requiere una gran inversión. Todos nuestros equipos están diseñados para hacer más eficiente y seguro el proceso de elevar cargas. ¿Y por qué? ¿Cómo mejoran la eficiencia? Pues lo vamos a ver ahora con la ecuación TAVI. Como acabamos de comentar, el objetivo de nuestros equipos es mejorar la eficiencia de estos procesos y lo hacemos de la siguiente manera. Mayor productividad.
Una persona que está un turno de trabajo manipulando cargas de 20 o 25 kilos no mantiene el mismo ritmo de trabajo durante la primera media hora que a la última media hora del turno porque la fatiga le hace reducirlo. Si esta persona dispone de un manipulador, la fatiga se reduce al mínimo, por lo que se puede mantener un ritmo durante las 8 horas. Con nuestro puede mover cargas de más de 70 kilos de manera muy fácil y segura. Entonces, la tarea que realizaban antes 2 personas, ahora la puede realizar una sola. Empleados más saludables. Si instaláis nuestros equipos, los esfuerzos físicos que van a hacer que los operarios se reducen muchísimo, tanto como el riesgo de lesiones y el coste que estas tienen para la empresa. La flexibilidad del personal, con nuestros manipuladores, con todos nuestros miembros de la plantilla, pueden levantar cargas de pesos muy variados y ninguna dificultad. No hace falta que solo las personas fuertes físicamente realicen esas tareas, ni tenemos que hacer rotación de personal para mantener la productividad. Todo el mundo puede realizar el trabajo. Volvemos ahora al flujo de trabajo de una empresa química o farma, para ver de nuevo en qué puntos podemos aportar soluciones. Cuando se llenan recipientes o pesan ingredientes, es muy importante que nada comprometa el producto, para evitar que se contamine. La empresa de pesaje es el punto de entrada de la materia prima que sale del almacén para entrar en la zona de producción. En este punto es muy importante la seguridad para todos los trabajadores y mercancías, un flujo de trabajo fluido y eficiente para la transición de los productos a la zona de procesamiento, saneamiento y facilidad de limpieza, normativa ATEX y reducción de las tareas repetitivas. Nosotros, con nuestros equipos, podemos ofrecerles una elevación de manipulación fiable de bidones, sacos, cajas o bobinas, sistemas personalizados de tipo de su caja de carga y ubicación, una manipulación de cajas, sin esfuerzos ni lesiones. Tenemos equipos fabricados en acero inoxidable para su uso en salas blancas y manipuladores con certificados ATEX para poder elevar cargas de manera segura y ergonómica en las zonas con atmósferas explosivas. Los materiales utilizados en el procesamiento químico o farmacéutico pueden venir en sacos de papel o plástico, bidones o barriles. Todos ellos suelen ser pesados y difíciles de levantar y transportar. Sostenerlos mientras se vacía el contenido es un reto y resulta difícil de manejar de forma ergonómica. Estos son los puntos débiles que debemos mantener y mejorar. Mantenimiento de la productividad, manipulación cuidadosa de materiales, reducción del tiempo de inactividad, manipulación de distintos tipos de carga, disminución de daños de las mercancías o tareas repetitivas. Con el uso de manipuladores TAVI obtendremos los siguientes beneficios. Una manipulación eficiente en el tiempo. Una sola persona puede realizar la tarea. Si antes lo hacían 2 personas, estamos doblando la productividad. Carga y vaciado de sacos y bidones sin esfuerzo, por lo que el ritmo de producción no decae cuando aparece la fatiga. Usabilidad para el usuario. Los equipos son muy fáciles de usar. Personal flexible, que genera una disminución del tiempo de inactividad. Como hemos dicho antes, cualquier persona puede mover cargas pesadas sin importar su condición. Y quizás la más importante, la manipulación de cargas es segura y cuidadosa en las personas y el producto. El bloque 1, 2 y 3 han sido bloques muy teóricos, donde os hemos explicado muchas cosas, pero la mejor manera de entender nuestras soluciones es ver en directo cómo funcionan. Por eso, hemos preparado una demostración en la que vamos a manipular distintos tipos de cargas, de distintas maneras y con equipos diferentes. Empezaremos manipulando sacos con el equipo de elevación TAVI, que es un manipulador por vacío capaz de levantar hasta 270 kilos. En esta ocasión usaremos el modelo VM40, que tiene una capacidad para elevar 40 kilos de peso. Enric está levantando 25 kilos. Tenemos 2 tipos. El primero es de racia plastificada y el segundo de plástico. También podemos hacer lo mismo con sacos de papel. Si con el mismo equipo debemos manipular varios tipos de carga, necesitaremos otro succionador. Por ejemplo, si después de mover sacos debemos hacer lo mismo con cajas, vamos a intercambiar el succionador de sacos por uno de cajas. El cambio, como veis, es rápido y fácil de hacer. Enric dejará la plataforma de una de nuestras carretillas TAVI. Las carretillas, según el modelo, pueden elevar hasta 250 kilos.
Como veremos en un momento, las carretillas pueden llevar distintos útiles para manipular distintos tipos de carga, como bobinas, bidones, contenedores o cajas. En esta ocasión, la carretilla Tabi viene equipada con una plataforma inoxidable. La plataforma es el útil más polivalente y nos permite elevar y desplazar un rango. Aparte de definir el modelo por la capacidad de carga, también lo hacemos por la altura del mástil. La más baja mide 1.439 milímetros y la más alta 2.539. Para las zonas que lo requieren, el equipo tiene una versión donde todas las partes metálicas son inox, excepto el mástil, que es aluminio. Como en el caso anterior, las carretillas también disponen de un sistema de cambio rápido de útiles. Ahora vamos a sacar la plataforma para poner un eje para elevar y voltear bobinas. En el panel de control tenemos el botón de encendido y apagado. Ahora lo veremos. Tenemos el botón de encendido y apagado, el indicador de la batería, un chivato que nos avisa cuando se debe realizar mantenimiento al equipo y una seta para parada de emergencia. Para subir y bajar la carga, dispone de un mando extraíble con un botón para subir y otro para bajar, con 2 velocidades. Otra particularidad de la carretilla es que la batería es extraíble para ponerla a cargar donde más nos convenga. Ahora vamos a elevar la bobina y voltearla manualmente. Aprovecho para decir que también hay la posibilidad de realizar el volteo con un sistema eléctrico. Y así es como podemos voltear una bobina de 20, 30, 40 o hasta 50 kilos sin realizar ningún esfuerzo. Para terminar, os presentamos la Tabi Pro 100 Easy Squeeze, que está diseñada para voltear bidones y bobinas. Para esta demo, Carles va a elevar y voltear un bidón que podría pesar hasta 200 kilos. Veremos el panel de control, que tiene las mismas funciones que el anterior, pero añadiendo el cierre de los brazos y el volteo. A la hora de abrir los brazos, tiene un doble botón para evitar que se suelte la carga cuando está en una posición elevada. Ahora elevamos el bidón y cuando llegue a la altura deseada, vamos a proceder con el volcado del producto interior. Puede ser 90 grados o llegar hasta 180. Y de esta manera, como antes, manipulamos cargas que manualmente sería muy complicado de hacer e incluso peligroso, sin realizar ningún. Después de esta demo en vivo, volvemos ahora a la presentación. Aprovechamos la ocasión para explicaros 2 casos de éxito. Empel es una empresa de pinturas y revestimientos con la planta de producción en la provincia de Barcelona. Tienen instalados 2 sistemas por vacío para manipular sacos y bidones de pintura. Los bidones se manipulan en una zona ATEX. El segundo caso es Jotun Paint, una empresa noruega que trabaja por todo el mundo. También se dedican a la pintura y revestimiento.
En este caso, también manipulan bidones de hasta 50 kilos en una zona ATEX y lo hacen con nuestros sistemas de manipulación por vacío. Darren Dobson, el encargado de seguridad y salud, explica que nuestros equipos son fáciles de usar y que elimina la necesidad de que el operario manipule manualmente la carga. Ahora veremos varias diapositivas donde aparecen algunas de nuestras soluciones en aplicaciones reales en casa de clientes. En esta ocasión, vemos una persona paletizando cajas con un manipulador por vacío con todas las partes metálicas hechas en inox. En las otras imágenes vemos cómo se manipulan garrafas, de 1 en 1 o de 5 en 5. Y por último, cómo se elevan sacos de papel con un equipo también inox. En esta segunda diapositiva podemos apreciar cómo se elevan sin esfuerzo bidones de distintos formatos, incluso de 200 litros. Como hemos comentado antes, podemos diseñar útiles especiales para manipular varias cargas de manera simultánea, como veis en las fotos de la esquina. Aquí aparecen carretillas, que son equipos muy útiles para voltear bidones u otros recipientes de manera segura y cómoda. Además, nos permiten volcar la materia prima a alturas muy superiores a las que podríamos alcanzar de manera manual. Para terminar, seguimos con las carretillas, pero en esta ocasión los bidones son mucho más grandes y pesados. En las fotos de la izquierda vemos que las carretillas no son solo para bidones, sino que podemos equiparlas con útiles específicos para cada carga. Por ejemplo, plataforma para cajas, ejes para bobinas o incluso brazos grúa. Para terminar, os vamos a hablar de la Protema CR80. Es una carretilla que puede ir equipada con distintos útiles, como hemos visto hasta ahora, pero con la particularidad de que todos los componentes metálicos son inox. Una protección IP65, lo que le permite trabajar en ambientes muy húmedos donde la limpieza se realice con manguera, perfecta para salas blancas. Ahora es vuestro momento. Tenéis el panel de preguntas abierto para que nos podáis trasladar todas las dudas o inquietudes que os hayan ido quedando. A medida que vayan entrando, las iremos respondiendo y si quedase alguna pendiente, nos pondremos en contacto para dar respuesta. Nos preguntan qué peso máximo podemos elevar con el engrávido. Lo más habitual son cargas de 20 a 70 kilos, pero podemos llegar hasta 270 kilos dependiendo de la manipulación a realizar. Tenemos otra pregunta, esta vez nos preguntan por el mantenimiento de los equipos. Pues para los elevadores por vacío, los recambios más pueden ser las ventosas y el cartucho del filtro. Para las carretillas, en cambio, son las baterías y además disponemos de un servicio de asistencia técnica oficial propio y ofrecemos contratos de mantenimiento preventivo que suelen ser anuales. Vale, nos preguntan si hay límite en la altura del volteador de barriles. Bien, sí hay límite con las carretillas. Podemos estar hablando de alrededor de unos 2.200, 2.300 milímetros de altura. Nos preguntan sobre la altura máxima a la que podemos llegar. En este punto tenemos distintas opciones dependiendo del equipo. En caso de elevación por vacío, todo dependerá de la altura del área de trabajo. Y si no existen limitaciones de altura que nos limiten, podemos elevar hasta 2,40 metros más o menos. En caso de las carretillas, tenemos distintos mástiles que ofrecen acceder a alturas variadas entre 20 metros. Nos preguntan si afecta la calidad de la caja. Con cargas muy porosas o húmedas podemos tener problemas a la hora de succionar. Entonces, en estos casos, realizar pruebas con muestras para confirmar la viabilidad del proyecto con nuestros equipos. Andrés nos pregunta por la disponibilidad de catálogos. Sí tenemos disponibilidad de catálogos. Podéis entrar a nuestra página web y ahí tendréis mucha información. Y si no, Andrés, pues te vamos a enviar por mail también los catálogos para que los tengas en formato PDF. Luego nos pregunta también por bidones Craft con bolsas interiores de plástico, que es el envase más común que viene de la China y la India. Sí, para manipular el bidón en sí lo podríamos hacer con la carretilla que hemos visto antes en la demo con Carlas, y si lo que tenemos que manipular es la bolsa interior, también tenemos soluciones. Lo que pasa es que sí que es cierto que necesitaríamos más datos para poder concretar qué manipulador es el que más se adapta en este caso. Pero sí, José Carlos, disponemos de soluciones. ¿Qué ocurre si hay un corte de corriente? Buena pregunta. Esta
la carga no se desprende del equipo y simplemente empieza a deslizar de forma gradual. Mejor hacer una práctica real y así lo vemos, y así poder verlo de forma totalmente segura. Ahora lo que vamos a hacer es simular que hay un apagón cuando está la carga suspendida. Le suponemos que la carga está aquí y que de repente se produce un apagón. Vemos que va bajando poco a poco sin soltar del todo la carga. Esto se debe sobre todo por la válvula que hay en el, no sé si me veis, por la válvula que hay en el cabezal superior, que lo que hace es retener el aire en el tubo y lo va soltando poco a poco. De esta manera conseguimos lo que acabamos de ver, que cuando está el saco, en este caso, o la caja o la carga que sea, y se produce un apagón, pues en lugar de soltarse de golpe, la va soltando poco a poco hasta que llega al suelo. Y una vez ya pierde todo el aire, entonces ya sí que suelta. Nos preguntan si se pueden manipular cajas abiertas. Sí, se puede manipular con una ventosa en cada solapa, con el mismo succionador con el que hemos hecho esta práctica anterior. Y otra opción es succionarlas por un lateral en el caso de que no tuvieran tapa. Nos preguntáis también si existe algún elevador tipo polipasto para equipos de máximo 30 kilos en el que no puede usarse el elevador por aspirado. Pues sí, si el elevador por vacío no encaja con vuestra aplicación, un polipasto que no es de cadena, es un polipasto tipo cable, que lo que nos permite es ir mucho más rápido que con uno de cadena, y el útil puede ser desde un gancho, igual que sería un polipasto normal, o un gancho abierto, o útiles para bobinas, o un útil que se adapte también a cada tipo de cargo. Disculpa. En este caso, Andrés, pues sería lo mismo que antes, sería estudiar bien tu caso en concreto para ver qué útil es el adecuado para tu carga. Nos preguntan también sobre qué tipo de cargas podemos elevar. Como hemos visto, posibilidades cambiando el tipo de útil, en el caso de las carretillas, o cambiando el succionador en el caso de los manipuladores por vacío. Cajas, sacos, bidones, bobinas serían las cargas más estándar, pero podemos estudiar cualquier posibilidad si nos lo hacéis llegar. Nos preguntan si se puede manipular con una mano. A ver, los usuarios que llevan mucho tiempo manipulando el elevador por vacío pueden usarlo tranquilamente con una mano, mientras que con la otra guían la carga, por ejemplo. También puedo acoplar a un apilador eléctrico. Pues mira, esta es una buena pregunta porque tenemos un equipo del que no hemos hablado hoy que le llamamos el MOP, el Mobile Order Picker, que es precisamente para eso. Es un equipo que es totalmente autónomo, es móvil y lo utilizamos con un apilador, con una transpaleta o con una carretilla. Con las bañas lo cogemos y lo podemos llevar a cualquier parte para realizar la manipulación. Este equipo está diseñado y está pensado para tareas de picking. Otra pregunta que hacéis es, ¿también suministráis las estructuras de soporte? ¿Pueden ser inox? ¿Hacéis vosotros o la instalación? Diseñamos, proporcionamos e instalamos el equipo de principio a fin. Disponemos de estructuras en acero pintado, aluminio en inox, según el requerimiento que tenga el usuario. Para la manipulación de sacos porosos no tendríais solución, ¿verdad? Nos pregunta Edgar. Pues sí, también tenemos solución para los sacos que son porosos, tipo rafia laminada que no está plastificada, que realmente no permite usar un sistema por vacío. También tenemos otro tipo de equipos que son con útiles mecánicos. En lugar de un succionador tipo ventosa, pues sería más tipo gancho o tipo rodillo. Por lo que sí, también podemos manipular sacos con cargas muy porosas como la tela o como el yute, por ejemplo. Siguiente, nos dicen cada cuánto se debe cambiar el tubo de elevación. Pues lo más habitual es cambiarlo cada 2 o 3 años. Si se ha trabajado sin movimientos bruscos y cumpliendo las recomendaciones, se puede alargar su vida útil. Raquel nos pregunta si disponemos de equipo para probar antes de comprar. La respuesta es sí. Tenemos precisamente este showroom aquí. Nosotros estamos en Badalona. Aquí tenemos equipos que están a vuestra disposición para que podáis probar o para que nos podáis mandar muestras y nosotros hacer las pruebas antes de realizar la inversión o antes de cerrar el proyecto. Luego, si es necesario, pues también nos podemos desplazar a vuestras plantas para realizar las pruebas in situ. ¿Hasta qué altura se puede realizar el estibado? Pues dependiendo de los equipos que estemos
los que estemos hablando, Daniela, con las carreras de la estándar no llegamos a 2.200, 2.300, aunque también podría ser ampliable en el caso de hacer un proyecto especial. Y luego con este tipo de manipulador por vacío, pues podemos llegar hasta los 2.400 más o menos. Vale, Andrés nos manda el correo para que le escribamos, perfecto. ¿Cómo se hace el vacío por medio de la bomba de vacío? Allí en esa caja, que ahora supongo que no veréis mucho, tenemos la bomba de vacío. La bomba de vacío es lo que genera la energía de aspiración, que luego se canaliza por el tubo de aire, por el tubo de elevación y finalmente en la ventosa. Raquel nos pregunta si tenemos servicio de mantenimiento preventivo. Sí, tenemos servicio de mantenimiento preventivo, que es propio, es el oficial de la casa, y tenemos distintos tipos de mantenimiento. En primer lugar, el preventivo, como tú comentas, que sería el estándar, es una vez al año. Luego hay empresas, especialmente del sector químico, que como utilizan productos que son muy corrosivos, pues lo hacemos cada 6 meses. Y luego hay otras empresas que el producto no es tan hostil, no es tan exigente, que se puede hacer, por ejemplo, pues cada 2 años. Pero lo normal es hacerlo una vez al año. Luego también pues tenemos mantenimientos pues más reactivos, de cuando hay alguna avería, pues nos desplazamos y realizamos la reparación, o nos mandáis el equipo y realizamos la reparación aquí en nuestro taller. Diferentes tipos de cajas, con tapa, sin tapa, ¿se debe utilizar diferentes herramientas o se podría evaluar un diseño? Pues Daniela, tal y como dices, podríamos hacer las dos cosas. En lugar, ver, teniendo todos los datos, si con un único succionador especial podríamos coger todas las cargas distintas, y de no ser posible, pues tendríamos que utilizar distintos succionadores o distintos útiles. De todas maneras, ya habéis visto que el cambio rápido de un succionador a otro succionador es realmente muy rápido y muy fácil. Tardas menos de 10 segundos, por decir algo, en hacerlo, así que también es una muy buena opción. Para usar el equipo en distintas zonas de la instalación disponéis de equipos móviles, ¿verdad? Así es, Edgar. Tenemos dos opciones. En primer lugar, el equipo que comentaba antes, que es un equipo totalmente autónomo, que se puede usar con cualquier paletilla, carretilla, transpaleta o apilador. Y luego tenemos otro equipo que sería un succionador como este, colocado sobre una columna y un brazo pues parecido al que tenemos aquí, pero en lugar de estar anclado al suelo con 4 pernos, está montado sobre una base. Esta base sirve de contrapeso y a su vez sirve para que cualquier apilador o carretilla la podamos coger y desplazarla de un lado a otro de la nave. Lo que sí que en este segundo caso necesitamos alimentarlo para que funcione. ¿Tenemos ya algún elevador vuestro antiguo? ¿También hacéis mantenimiento en estos? Sí, claro que sí, Raquel. Escríbenos, te pediremos los datos que básicamente serán la serie de los equipos, y nosotros pues ya enviar una propuesta para el mantenimiento. ¿Tiene la bomba de vacío filtros o prefiltros? Sí, supongo que no lo veis aquí, allí se ve el filtro. Tenemos un filtro, de hecho hay dos versiones, hay el filtro normal o el filtro de gran capacidad, que es sobre todo para manipulación de sacos que muchas veces sí que sueltan más producto, y lo que hace este filtro pues es proteger el motor bomba. El filtro tiene un cartucho en el interior, que recambios más habituales, y dependiendo del volumen de polvo con el que trabajéis, pues se debe de limpiar pues una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al año si realmente utilizáis productos que no tienen polvo. En relación con la pregunta anterior, ¿se puede utilizar el mismo equipo para todos los distintos tipos de sacos con un simple cambio de acople accesorio? Así es, depende del tipo de saco, nos va a ir bien un succionador para todos, o si por ejemplo un saco es de plástico y el otro es de yute, pues en este caso sí que vamos a tener que realizar un cambio de útil para poder cogerlo los dos. Pero el equipo es el mismo, sí, lo único que cambiamos es el succionador, siempre y cuando los sacos tengan pesos similares. Si un saco pesa 20 kilos y el otro saco pesa 100 kilos, por decir una cifra, pero entonces seguramente sí que los equipos tendrían que ser distintos. ¿Disponéis de elevadores de bidones? Sí, tenemos elevadores de bidones para zonas ATEX. Disponemos de este tipo de elevadores.
¿Cuál es la solución cuando se tiene un ambiente con mucho polvo? Daniela, lo que comentábamos antes, en lugar de poner un filtro pequeño, ponemos un filtro de gran capacidad. Y si realmente hay mucho polvo, lo que haremos es poner un filtro pequeño y un filtro de gran capacidad. Así nos aseguramos que por mucho polvo que haya, el motor bomba siempre va a estar protegido. Lo que sí es cierto es que en este caso el mantenimiento del filtro, es decir, el limpiado del filtro, el soplado, va a tener que ser más habitual, por ejemplo, pues una vez cada 2 días, una vez cada semana, dependiendo del nivel de polvo. Para el manipulador de bidones, la amplitud del agarre es regulable. Para adaptarse a la circunferencia del bidón, es sencillo ese cambio. Mira, con este mismo equipo estándar podemos manipular bidones que van desde unos 300 milímetros de diámetro hasta unos 600, más o menos. O sea, si nos movemos dentro de estos rangos, con el mismo equipo lo podemos hacer. Luego, si tenemos o un rango muy amplio de productos o bidones más pequeños o bidones más grandes, entonces tendríamos que ir a un proyecto estándar, pero sí podríamos hacerlo. Simplemente que nos saldríamos del estándar para hacer un proyecto especial dedicado para vosotros. ¿Son los carriles del cartesiano aptos para zonas limpias? Sí que tenemos disponibles brazos con guías para zonas limpias. En este caso serían pues en perfil de diamante. Eso es lo que hacemos para zonas que son zonas blancas, zonas muy limpias. No sé si hay más preguntas. Sí, creo que ya no hay más preguntas. Vale, disponen de aplicación para transporte y vaciado de tambos de 55 galones en espacios pequeños. Pues sí disponemos, lo que pasa, Ernesto, que deberíamos conocer lo que es un espacio pequeño, porque tenemos estructuras de soporte que están especialmente diseñadas para alturas muy bajas. Tenemos también los brazos articulados precisamente para salas que son pequeñas, que tienen rincones para poder llegar a todas partes. Entonces te diría que sí, pero también te diría, Ernesto, que pongas en contacto con nosotros para profundizar un poco más en este espacio pequeño del que nos hablas para poder definir una solución que realmente encaje. Ahora sí que creo que no tenemos más preguntas. Así que, en principio, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que la sesión os haya sido útil para coger ideas que luego podáis trasladar a vuestras empresas, a vuestras plantas. Para nosotros ha sido un placer. Antes de que me olvide, en las próximas horas vais a recibir un correo con la grabación, si queréis compartirlo con compañeros o si queréis volver a verlo. Y para dejar con un vídeo resumen que os habla de las ventajas de utilizar nuestros equipos Tavi. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado hoy. Nosotros siempre decimos que hay 3 ventajas principales a la hora de utilizar los manipuladores Tavi. La primera, la ergonomía, la salud y la seguridad de los trabajadores que lo utilizan, pasando de cargar 25, 30, 40 kilos, dependiendo del caso, a quedar liberados de toda carga física. Y esto lo que consigue es reducir al máximo el riesgo de lesiones. La segunda, la productividad. Una persona que está, digamos, 8 horas cargando sacos, no carga el mismo número de sacos la primera media hora que la última media hora. Con un manipulador reducimos al máximo el nivel de fatiga y esto nos permite mantener un ritmo constante. Y luego la tercera es la flexibilización del proceso productivo, y esto significa que cualquier persona puede realizar la manipulación que previamente solo podía realizar pues una persona de unas características concretas, especialmente de fuerza. Aplicaciones hay infinitas, todas las que te puedas imaginar que impliquen una manipulación de una carga de un sitio a otro sitio. Las más habituales por eso sería el paletizado de cargas, por ejemplo, final de línea de producción, llega un saco que ya está cerrado y lo cogemos para depositarlo en el pallet y cuando el pallet ya está lleno pues se lleva al almacén o se expedita.
Y la otra sería pues justo lo contrario, empieza la línea de producción y necesitamos coger la materia prima y volcarla en la tolva o en el reactor o donde sea que empiece el proceso. Como has podido ver, en PIAP podemos ser tu proveedor global de soluciones de manipulación avanzada. Abarcamos diferentes operaciones dentro del sector industrial, como puede ser la elevación ergonómica de cargas o el transporte por vacío de materiales. Nuestro equipo ya está conectado. Puedes chatear con nosotros o comunicarte a través de cualquiera de los medios habilitados. Será un placer escucharte.